Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestra revista La Atalaya de estudio del mes de abril del 2022. Continuamos utilizándola para nuestro estudio de la congregación. En cuanto a la semana que nos corresponde es junio 20 al 26. Y el tema de este estudio es Madres, sigan el ejemplo de Eunice. Es el artículo de estudio número 17. En cuanto al texto base de este artículo es Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. No abandones las enseñanzas de tu madre, son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. En cuanto al avance, dice así. Este artículo analiza lo que las madres cristianas pueden aprender del ejemplo de Eunice, la madre de Timoteo, y lo que pueden hacer para ayudar a sus hijos a conocer y a amar a Jehová. En lo personal, es uno de los pocos artículos que se ha sacado sobre este tema precisamente dedicado a nuestras hermanas que crían o solas en la verdad a sus hijos o con algún esposo incrédulo. Revisemos entonces nuestro estudio comenzando con los párrafos 1 y 2. La parte A. ¿Quién era Eunice y qué obstáculos tuvo que vencer como madre? Por lo que tenemos en la Biblia registrado, sabemos que el esposo de Eunice, es decir, el papá de Timoteo, era griego, por lo tanto no tenían la misma religión. Parece ser que Eunice y Loida, que era la mamá de Eunice, la abuela de Timoteo, se hicieron cristianas cuando Timoteo era un adolescente. Pero como ellas eran judías, le enseñaron las tradiciones judías desde niño a Timoteo, es decir, basado en las escrituras que había hasta ese entonces. La parte B del párrafo 1 y 2. Describa la imagen de la portada. Bueno, podemos ver cómo se describe la escena. Timoteo a punto de bautizarse, Loida y Eunice abrazadas, es decir, mamá e hija. Ellas están muy alegres, sin duda, de ver ese momento tan especial y sin duda llorando de alegría de ver el paso que acaba de dar su hijo con relación a bautizarse. Es que no era nada fácil criar a su hijo en la verdad con alguien como su esposo que no era creyente. La pregunta del párrafo 3. Según Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, ¿cómo ve Jehová todo lo que hacen las madres para ayudar a sus hijos a ser amigos suyos? El texto de Proverbios dice: Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. Este es el texto base del estudio. Volviendo a la pregunta número 3. Según Proverbios 1, 8 y 9, ¿cómo ve Jehová todo lo que hacen las madres para ayudar a sus hijos a ser amigos suyos? Pues Jehová valora muchísimo todo el esfuerzo que hacen estas madres cristianas y por supuesto les ayuda para que puedan enseñar a sus hijos a amarlo y servirle. Por eso el texto decía: no abandones las enseñanzas de tu madre, son una hermosa corona para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello. Es decir, siempre estarían a la vista, porque si está en la cabeza o en el cuello es algo que se observa siempre, se puede ver rápidamente, y esos son los consejos que dan las madres. La pregunta 4. ¿Qué dificultades enfrentan las madres hoy en día? Bueno, algunas tienen que criar solas a sus hijos sin un esposo o, si tienen esposo, con alguien que no sirve a Jehová. Aquí está el caso de la hermana Christine. Ella dice: mi esposo era un buen padre y nos quería mucho, pero no me dejaba criar a nuestros hijos como testigo de Jehová. Muchas veces me preguntaba entre lágrimas si mis hijos algún día llegarían a servirle a Jehová. Así que esa es la dificultad que muchísimas madres se enfrentan hoy día. Por eso la pregunta 5 es: ¿qué veremos en este artículo?
repasaremos el ejemplo de Eunice y cómo las madres hoy pueden seguir el ejemplo de esta mujer y por supuesto enseñar a sus hijos tanto con lo que se dice como también con lo que hacen. Así que veamos esos dos puntos con el primer subtítulo: enseña a sus hijos con lo que dice. La pregunta 6. Tal como se indica en 2 Timoteo 3, 14 y 15, ¿cómo llegó a hacerse cristiano Timoteo? Bien, debemos leer el texto y dice así: en cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste persuadido a creer, pues sabes de quiénes lo aprendiste, y que desde que naciste conoces los santos escritos, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Volviendo a la pregunta 6, tal como se indica en 2 Timoteo 3, 14 y 15, ¿cómo llegó a hacerse cristiano Timoteo? Hay que reconocer que Eunice no sabía nada sobre Jesús, así que cuando se indica aquí que se le enseñó los santos escritos, se refería a la ley que Jehová había dado y por la cual se dirigía todo el pueblo judío. Así que Timoteo tenía una buena base para hacerse cristiano, aunque no según esas leyes todavía. Pero cuando él tuvo la edad para decidir por sí mismo, una vez que ya supo de Jesús, etc., entonces él podía tomar la decisión de llegar a ser un discípulo de Cristo, y así fue. Por eso se dice que ella hizo honor a su nombre, que significa vencer, porque sin duda tuvo que batallar con su esposo, que era griego, y con muchas otras cosas que para ella también era nueva debido a que empezaba a ser una seguidora de Cristo. La pregunta 7. ¿Qué hizo Eunice para ayudar a su hijo a seguir progresando después de su bautismo? Pues siguió inculcando un profundo amor por Jehová y gratitud hacia Jesús. Por lo tanto, ella trataba de llegar al corazón de su hijo para que utilice su tiempo, sus energías y su juventud al servicio de Jehová. Es que sin duda su padre tiene que haber tratado de ponerle metas a Timoteo para aprovechar su ciudadanía griega y por supuesto el futuro que aparentemente le esperaba, como por ejemplo ir a estudiar a Atenas, aceptar las enseñanzas de filósofos paganos, de tal vez dejarse influir por malas compañías, y habían tantas cosas que sin duda a esta mujer le preocupaban. Así que ella sabía que debía continuar ayudándole en su progreso después de su bautismo. La pregunta 8. ¿Cómo puede una madre ayudar a su esposo testigo a atender las necesidades espirituales de sus hijos? Una buena manera es apoyarlo todas las semanas en adoración en familia. Puede ella expresarse bien de lo útil que es esta ocasión para todos y tener todo listo para que pueda ser cumplido. Tal vez hasta puede ayudar a planificar un proyecto de estudio de la Biblia o alguna otra actividad especial que tenga relación con las cosas espirituales. O puede ayudar a su esposo con alguno de sus hijos para estudiar el libro Disfrute. Todo eso, por supuesto, coordinando con su esposo. Párrafo 9. ¿Con qué ayudas cuenta una madre que no tiene un esposo cristiano? El primer ayudante es Jehová, y puede pedirle que le guíe para comunicarse bien con sus hijos y saber lo que tienen en su corazón. Este texto de Proverbios 25 que está en el párrafo es muy bueno. Los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas, pero el hombre discernidor sabe sacarlos. Y eso es lo que tienen que hacer las madres cristianas: comunicarse bien, sacar información que tengan sus hijos por dentro. Y claro, si dicen algo que no les agrada, pues si ponen cara de asombro o enseguida tratan de corregir, sus hijos nunca más les dirán lo que sienten o lo que piensan. Así que se debe tomar con calma, escuchar y luego pues dar la ayuda necesaria cuando sea el momento apropiado. También tienen muchas herramientas que da la organización para estudiar con sus hijos, según sus edades. Claro,
También pueden consultar con otros padres para ver qué es lo que han hecho en ciertas situaciones y si es posible también ponerlo en práctica con sus hijos. Y deben saber cómo usar esas herramientas en adoración en familia. Y como dice al final del párrafo 9, solo preguntando ¿qué problemas tienes en la escuela? Podrían llevar a una buena conversación. En este párrafo 9 tenemos una nota que dice: por ejemplo, vea la sección 50 del libro Disfrute de la Vida y el artículo Ideas para la adoración en familia y el estudio personal. Y sugiere la atalaya del 15 de agosto del 2011, páginas 6 y 7. Así que siempre Jehová está dando la ayuda necesaria para hacer las cosas un poco más fácil para las madres en este caso. Párrafo 10. ¿Qué más puede hacer para ayudar a sus hijos a conocer a Jehová? Deben procurar encontrar momentos apropiados para hablar de cosas espirituales con sus hijos. En Isaías 63:7 habla de mencionarle a ellos sobre cosas buenas que den alabanza a Jehová. Y en Deuteronomio 6:6 y 7 se indica que debían ellos hacerlo cuando se sienten en su casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten o cuando se levanten. Es decir, buscar los momentos más apropiados para hacerlo. Entre esas cosas deben hablar bien de la organización de Jehová y de los hermanos, en especial de los ancianos, porque cuando ellos crezcan tendrán que buscar la ayuda de ellos, por lo tanto deben tenerles suficiente confianza para acudir a estos hermanos. La hermana Christine dice: salíamos a caminar o nos subíamos todos a una canoa y nos alejábamos un poco de la orilla para hablar de la preciosa creación de Jehová y de muchos asuntos espirituales. Ya cuando mis hijos tuvieron suficiente edad, los animé a estudiar la Biblia por su cuenta. Recuerda que esta hermana tenía un esposo que no quería que le enseñe a sus hijos de la verdad. Párrafo 11. Según Santiago 3:18, ¿por qué es importante fomentar la paz en casa? El texto dice: además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. Volviendo a la pregunta 11, según Santiago 3:18, ¿por qué es importante fomentar la paz en casa? Por el resultado que se quiere obtener, porque ahí habla de el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas. Es decir, esto va a contribuir a que haya un ambiente pacífico donde será más fácil aprender de Jehová. Aquí se menciona el caso de Joseph. Mi mamá hacía todo lo posible para que hubiera paz en la casa. Nos hablaba de las buenas cualidades de papá y nos ayudaba a entender por qué debíamos respetarlo. Y por supuesto dice que analizaba Efesios 6, 1 al 3 sobre el respetar y obedecer a su padre. Así que hizo que el ambiente sea el apropiado para que ellos crezcan con el amor hacia Jehová y por supuesto el respeto y amor hacia su padre. El subtítulo que viene es: enseña a sus hijos con lo que hace. El párrafo 12. Teniendo en cuenta lo que dice 2 a Timoteo 1:5, ¿qué efecto tuvo en Timoteo el ejemplo de Eunice? El texto de 2 Timoteo 1:5 dice: porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía, que tuvieron primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro de que tú también tienes. Volviendo a la pregunta decía, teniendo en cuenta lo que dice 2 Timoteo 1:5, ¿qué efecto tuvo en Timoteo el ejemplo de Eunice? Bueno, él observó el profundo amor que su madre sentía por Jehová. Así que ella tenía una fe que le dio como ejemplo a Timoteo y él copió dicha fe y por eso es que se había puesto el propósito de imitarla también. Y eso es lo que fue notorio. Porque hasta el apóstol Pablo mencionó que Timoteo tenía una fe como la de su madre. Así que fue algo que realmente no pasó desapercibido, sino que no solo Timoteo, sino otras personas más se dieron cuenta de dicha fe. Párrafo 13. ¿Por qué debe una madre poner en primer lugar su amistad con Jehová?
porque además de ella ser la beneficiada en tener una buena amistad con Jehová, también estará poniendo un buen ejemplo a su familia y por supuesto a otras personas, como en el caso de Eunice, que vio Timoteo dicha fe y también le ayudó a seguir manteniendo dicha postura de servicio a Jehová. Párrafos 14 y 15. ¿Qué aprende usted de los ejemplos de Leanne, María y Joao? En el caso de Leanne, dice: no podíamos estudiar la Biblia cuando papá estaba en casa, pero mamá nunca faltaba a las reuniones. Su ejemplo y su determinación nos ayudaron a tener una fe fuerte. En el caso de María dijo: mi mamá es una de las hermanas más valientes que conozco. Ver que mamá era tan valiente y que siempre ponía en primer lugar a Jehová me ayudó a vencer el temor a los demás. Y Joao dice: mamá estaba dispuesta a sacrificar lo que fuera, menos su amor por Jehová. Así que en estos tres casos, ellos obtuvieron un excelente ejemplo de sus madres, y así lo han demostrado según se ve en los comentarios. Párrafo 16. ¿Qué efecto puede tener en otros el ejemplo de una madre? Se pone el caso de nuevo de Eunice. Tuvo un buen efecto en el apóstol Pablo, y él reconoció dicha fe cuando escribió 15 años más tarde la segunda carta a Timoteo y mencionó públicamente dicha fe porque fue leída esta carta. Así que la fe de las madres que crían solas a sus hijos o con un esposo que no sirve a Jehová será un excelente ejemplo de fe para todos los que la rodean. Párrafo 17. ¿Qué debe hacer si le parece que su hijo no está respondiendo a sus esfuerzos? La madre debe reconocer que educar a un hijo toma tiempo. Es como cuando se siembra una semilla. No se sabe cuándo dará fruto esa planta o si acaso la dará. Pero si se le riega y hay las condiciones apropiadas, puede crecer y tal vez produzca dicho fruto. Si una madre hace todo lo que está a su alcance para educarlo, él tendrá las mejores condiciones para crecer en sentido espiritual. Pero por supuesto, el 100% no depende de ella. Pero como está al final del párrafo 17, Proverbios 22:6, educa al niño en el camino por el que debe ir. Es decir, si la madre hace su parte, el resto por supuesto tendrá que hacerlo su hijo. Y aquí podemos ver en este dibujo cómo se compara a una mamá que está educando a su hijo desde muy pequeñito, como que si recién está sembrando las semillas. Más adelante el hijo ya joven tiene algunos deseos o inclinaciones normales de la juventud y la mamá pues quiere estudiar la Biblia con él, pero él quiere jugar. Pero si le va regando poco a poco, podría ver que después el hijo toma la decisión de servir a Jehová y es como que si la planta ha dado su fruto. Pero como dice aquí, toma tiempo, no se rinda. Veamos el subtítulo: Confíe en ayuda de Jehová. Párrafo 18. ¿Cómo puede Jehová ayudar a sus hijos a crecer en sentido espiritual? Hay excelentes puntos en este párrafo. Jehová estará pendiente de ellos con mucho cariño. Y hay un punto aquí: cuando muestre en la más mínima señal de tener la actitud correcta, les dará una mano. Es interesante este punto. En la más mínima señal que Jehová detecte, les dará una mano. También ayudará a las madres a decir las palabras apropiadas en el momento oportuno que causen mayor beneficio. O puede impulsar a un hermano o a una hermana que les dé atención y cariño y tal vez hasta un pequeño consejo que sea lo que les empuje a tomar una decisión por servir a Jehová. Y claro, de adultos podemos estar seguros que se recordarán cosas que la madre les enseñó. ¿Y quién les ayuda a recordar esas cosas? Jehová. Así que Él estará siempre pendiente del esfuerzo que han hecho las hermanas. Párrafo 19. ¿Por qué puede estar segura de que cuenta con la aprobación de Jehová? El párrafo comienza diciendo:
El amor que siente Jehová por usted, es decir, por las madres, no depende de las decisiones que tomen sus hijos. Muy buen punto aquí. Jehová las ama a ustedes, hermanas, por lo que ustedes hacen, por el amor que ustedes demuestran a Jehová. Así que si están criando solas a sus hijos o con un esposo que no está en la verdad, recuerden que Jehová promete protegerlas y ser como un padre para ustedes, como dice el Salmo 68:5. Pero claro, las madres no pueden controlar si sus hijos servirán a Jehová o no. Esa será una decisión personal de ellos. Pero sí pueden estar seguras que cuentan con la aprobación de Jehová cuando hagan su parte. Ahora tenemos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que dicen? Deben inculcar profundo amor por Jehová y Jesús mediante estudiar la Biblia con sus hijos. Deben apoyar todas las semanas la adoración en familia. Deben utilizar las herramientas que da la organización para estudiar la Biblia con sus hijos. Dígale a Jehová que le ayude a comunicarse bien con ellos y buscar ocasiones para enseñarles de Jehová. La segunda pregunta de repaso: ¿cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que hacen? Bueno, la madre debe demostrar la fe que tiene para que tenga buen efecto en sus hijos, que se vea que ponen en primer lugar su amistad con Jehová. Este ejemplo no solo servirá para sus hijos, sino también para los demás que la observan. Y la última pregunta: ¿cómo pueden demostrar las madres que confían en la ayuda de Jehová? Haciendo ellas la parte que les corresponde y dejar el resto en manos de Jehová. Como vimos recientemente, si él percibe la más mínima señal de que el hijo tiene la actitud correcta, él hará lo posible por ayudarlos a crecer en sentido espiritual. La madre cristiana debe reconocer que Jehová las ama por su relación personal y no depende de las decisiones que tomen sus hijos. Así que es un buen punto sin duda que Jehová recuerda aquí como para tranquilizar un poquito a algunas madres que ven que sus hijos no progresan y se echan la culpa, como que ellas han hecho algo mal. Pero no, los hijos también deben tomar sus propias decisiones. Así que hermanos, aquí tenemos un bonito estudio dedicado a nuestras hermanas que crían solas a sus hijos en la verdad. Esto es lo que corresponde para la semana del 20 al 26 de junio, con un lindo título: Madres, sigan el ejemplo de Eunice. Es el artículo de estudio número 17. Esperamos aprovechar el fin de semana en nuestra reunión, los bonitos comentarios que escucharemos de nuestros hermanos y si nosotros también participamos, por supuesto. Esperamos, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.